El licenciado Wenceslao Luna Torres, sea usted bienvenido a la reunión de entrevista. En tanto usted prepara el material que nos va a presentar, comentarle que la dinámica es la siguiente. Usted tendrá 15 minutos para exponer su presentación y su plan de trabajo, para que usted dosifique su tiempo en esos 15 minutos y luego entraremos a otros 15 minutos de preguntas y respuestas. Ese es el proyecto de tiempo y tendría correrle el cronómetro a partir de que usted inicie haciendo uso de la voz. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecerles que me hayan invitado a esta entrevista. Celebro la apertura de la convocatoria y bueno, me presento. Mi nombre es Wenceslao Luna Torres, soy abogado. Nací el 30 de agosto de 1981 en Manzanillo. Soy hijo del señor Fidel Andrés y Regina Torres, originarios del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, una región otomí, del cual estoy muy orgulloso porque tengo la sangre otomí, y obviamente eso me ha motivado en gran medida en la lucha de los derechos humanos. Soy licenciado en Derecho por la Universidad de Colima desde el 2004, con experiencia laboral tanto en el ámbito público como privado. Bueno, me he desempeñado como alcaide del centro preventivo, en las suplencias de juez calificador, también en algunas asesorías externas en el Cabildo con algunos regidores en Manzanillo, y en el sector privado, abogado postulante de algunas empresas transportistas, agencias aduanales y el ejercicio libre del derecho, ¿verdad? La abogacía. Bueno, mi historia de vida, antes de pasar aquí, ¿verdad? Bueno, esa es mi formación. Tengo también algunos, participé en el doctorado en Ciencias Sociales, con algunos semestres por ahí, en la Universidad de Colima y en la Universidad de Chile, en un semestre por allá, con un proyecto de estudio comparado en la cuestión de desaparición forzada en la temporalidad de la dictadura de Augusto Pinochet y México en esa temporalidad en el contexto de la Guerra Fría. ¿Ok? Bueno, y bueno, la mayor parte del tiempo la he dedicado a diferentes actividades. He tenido que combinar la parte del sector privado con algunas cosas de activismo. Como les decía, mis padres son originarios del estado de Hidalgo. Tengo un arraigo de aquel lado en la cuestión de sangre, porque toda mi familia está de aquel lado, y ello me ha llevado a participar en algunas cuestiones de defensa de los grupos originarios de aquella región. Inició en proyectos familiares con motivo de la autodeterminación de los pueblos y ha ido dándose en mayor medida. Tengo una gran dificultad por la distancia, pero cuando es necesario, obviamente hay intermitencias en cuanto al tiempo de estar allá. También recientemente he participado en la defensa de algunos grupos de originarios en la región de Cuautitlán. La vida me llevó por aquel lado a participar. La vida me llevó a participar por aquellos lugares y he estado apoyando a algunos grupos indígenas de la región de Cuautitlán, lo que converge con Minatitlán. Bueno, esa es mi historia de vida. Paso al plan de trabajo, así de una… plan de trabajo. Yo parto de un principio y tengo la certeza que para poder plantear cuestiones o hacer planteamientos en materia de derechos humanos, debemos de partir de un diagnóstico serio, objetivo, incluyente.
No podemos hacer propuestas, no podemos hacer iniciativas o planteamientos dentro de nuestras pasiones o dentro de alguna cuestión meramente segmentada. Por eso, mi propuesta es que se debe hacer un diagnóstico real objetivo en el que converjan la sociedad civil, las instituciones educativas, los poderes de gobierno en sus diferentes ámbitos, el sector de los científicos investigadores, obviamente en consonancia con la comisión, para que podamos tener un diagnóstico real y a partir de ahí podamos sentar las bases para una agenda, no de una persona que dura 4 años dentro de una institución, sino una agenda mucho más a largo plazo. Yo he conocido y tengo un gran respeto y admiración por personas que han estado dentro de la comisión, más sin embargo, para mí desde el otro lado se ve muy tibia. Creo que a partir del diagnóstico podemos darle un mayor dinamismo. La comisión la siento como que se ha limitado a un tipo, a un segmento de derechos, ya podemos decir los de primera generación, y en cierta medida ha guardado silencio y creo que hay un gran punto de oportunidad dentro de los otros derechos económicos, sociales, culturales, el derecho a la salud, derecho al medio ambiente, y creo que eso es lo que podemos hacer y converger con todas las autoridades para poder hacer sinergia y poder tener una plena vigencia de los derechos humanos. Obviamente, debe de haber un fortalecimiento de la institución. Dentro del marco que rige a la institución de la comisión, para mí existen algunas cuestiones que pueden mejorarse, ¿sí? Las iré desarrollando, pero todo esto debe de darse dentro de mesas de trabajo y estudio para generar una revisión profunda y armonizar la legislación vigente en nuestro estado. Y también digo armonizar porque también tenemos algunas leyes que han quedado ahí en el olvido. No me atrevo a decir ley muerta, pero podemos tenerlas ahí. La ley de protección de los indígenas que está por ahí, tenemos algo vigente, tenemos una cuestión de una opinión de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas en materia de protección de los derechos humanos, que incluso a la Federación le han hecho ahí algunos hincapiés que desde la del 2003 no ha podido. En la del 2017 seguimos insistiendo y creo que aquí nos hemos estado en esa deuda profunda. Dentro del fortalecimiento de la comisión, yo considero que debe darse una verdadera autonomía, tanto de acción financiera y de gestión. Creo que a mayor autonomía podrá tener mayor libertad, porque si partimos de los intereses particulares de los que han integrado, los que pueden integrar en el futuro parte de esta comisión, podríamos estar en un conflicto de intereses, podríamos estar en situaciones que no ayudan, no colaborarían a la plena vigencia de los derechos humanos. Creo que la autonomía, incluso por ahí en la ley orgánica dice autonomía, pero la va reduciendo más abajo, después le dice que el patrimonio, después dice que el gobierno del estado le dará edificios. Bueno, creo que hay que armonizar esta cuestión de la autonomía y darle un poco más para que pueda tener una libre gestión. Y obviamente esto en beneficio de la plena protección de los derechos humanos. Dentro del articulado de la ley orgánica, tenemos como objeto la promoción, observancia, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos. Creo que debemos agregarle la defensa, estudio e investigación, porque esta institución tan noble puede dar un poco más. Obviamente tiene los recursos limitados, por ahí ya vi en la prensa que hablaban de algunas cuestiones, pero podría dar esto en la vinculación con el sector educativo, en la vinculación con las instituciones que realizan investigación científica desde los diferentes ámbitos de las cuestiones educativas. Además, actualmente cuenta con la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad, esto ante la Suprema Corte. Esto lo establece en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Creo que se debe de fortalecer esa facultad
para que pueda interponer además controversias constitucionales e incluso ir más allá en una institución innovadora, acciones por omisión legislativa en el marco del respeto de la autonomía de todos los poderes y órganos de gobierno para que esto pueda tener mayor dinamismo. Obviamente, esta cuestión debe de ir en armonía, tiene que ir en una revisión profunda. Hay algunas otras comisiones de otros estados que tienen mayor dinamismo y no por eso nos la vamos a poner como una camisa de fuerza, pero sí podemos tomar los ejemplos de casos de éxito donde algunos de ellos han tenido una mayor repercusión, ¿verdad? Dentro de las propuestas, primero partiendo del diagnóstico que he dicho, hay algunas deudas históricas en materia de derechos humanos y que deben de estar de plano, como es la cuestión de la transversalización de la perspectiva de género en todos los cotos de poder y en general todos los aspectos, tanto públicos como privados. Si partimos de eso, podemos generar cuestiones de trabajo donde se pueda hacer una revisión integral y las propuestas no sean segmentadas desde un punto de vista nada más, sino que recordemos que los derechos humanos son toda la vida cotidiana, algunos que tienen que ver con cuestiones de género, algunos otros con derechos político-electorales, primera, segunda, tercera generación, pero creo que esto debe ser más armónico, porque si no, estaríamos haciendo más de lo mismo, una institución que para mi gusto puede dar mucho más, ¿sí? Yo creo, estoy seguro, que debe darse una prominencia al derecho profiláctico sobre el jurisdiccional. Siempre prevenir antes que accionar. Claro está que con el fortalecimiento se deberá hacer una revisión del procedimiento, donde deberá hacer algunas opiniones y todas las cuestiones, más sin embargo, dentro de los objetos que tiene la comisión, debe de estar la de prevenir y en la de educar y en la de investigar y participar y dar opiniones en la creación de políticas en los ámbitos de gobierno. Podríamos ir más allá, como les dije en un inicio. Creo que esta institución debe de crecer por encima de los intereses personales y de una persona que está 4 años o 3 o ahí dentro de una silla, de una presidencia. Debe de generarse una agenda en materia de derechos humanos mucho más amplia, donde las autoridades puedan hacer sinergias y que este sea uno de los directrices que generen en las políticas públicas. A partir del diagnóstico que se tenga, hacer una revisión y propuestas para la adecuación y cumplimiento a las recomendaciones. Aquí yo les decía que hay algunas recomendaciones de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Sí? Ahí están del 2017, si no se me va la fecha, hay alguna del 2003 y así creo que podemos ir más allá, incluso a buscar la participación. Tenemos la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos aquí en México, que ha hecho recomendaciones que podemos irlas acoplando y podemos irlas cumpliendo, porque recordemos que los tratados internacionales son derecho positivo dentro de nuestro sistema legal. Entonces no podemos esperar a que la federación empiece a bajar de a poco. Hay que tener un dinamismo, hay que hacer más dinámica esta comisión, ¿sí? Esa es la idea. La plena vigencia de los derechos a la salud, derechos culturales y a un medio ambiente sano. Esto los he visto activos desde otros ámbitos de poder. He visto muy activos allá al Poder Legislativo, a algunos ayuntamientos y eso, pero la comisión debe de tener más allá, es el que debe de tener el liderazgo, el que debe de marcar la pauta, todo esto dentro de la investigación, dentro del estudio, para poder realizar y opinar dentro del con respeto a la autonomía de cada una de las autoridades y con respeto en el marco constitucional, poder dar opiniones, poder dar algunas recomendaciones, ¿sí? Bueno, y esto, insisto, se puede dar o solamente se puede dar en un ámbito de una autonomía plena, ¿sí?
debe ser más activa y emitir opiniones fundadas y motivadas en relación con la desaparición de personas en nuestro estado. Tenemos un fenómeno muy complejo en nuestro estado de la cuestión de la desaparición de personas. Creo que es un tema escabroso, mas sin embargo estamos en una situación donde si no decimos o si no hacemos lo conducente desde la trinchera que sea, pues esto se va esto lo vamos a perpetuar, ¿sí? La comisión debe de ser más activa en este problema. La comisión debe de emitir sus opiniones en las políticas públicas en materia de seguridad. La comisión debe de emitir sus opiniones en las políticas públicas en materia del desarrollo de la sociedad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si se queda paciente mirando, pues entonces estaríamos solamente con una comisión tibia, ¿sí? Este es un tema muy complejo, mas sin embargo debe de tener una participación activa para poder desde su trinchera que tenga la plena vigencia el derecho a un medio ambiente y a la seguridad, ¿sí? Hacer sinergia con instituciones educativas para promover la educación y la investigación en derechos humanos. Con motivo de mi formación y por ahí de los estudios, he visto a los investigadores que hacen mucho, pero se queda ahí guardado en el sueño de los justos. Creo que debe de haber una vinculación entre estas instituciones para que se vaya o se salga del sueño de los justos y empiece a formar parte de las opiniones, de las iniciativas, que este gran conocimiento que nos dan los investigadores pueda tener un impacto en la plena vigencia de los derechos humanos, ¿sí? Esto. Atención, protección y seguimiento a las demandas de los grupos vulnerables. Desde el punto de vista profesional me ha tocado que se da su recomendación, pero no se le da un seguimiento más allá, ¿sí? ¿Ya? Sí, bueno, en general tengo la firme convicción de que la comisión puede ser más dinámica, que la comisión puede dar más de lo que ha dado hasta el momento y que puede formar parte de las mesas de trabajo donde se habla desde los diferentes cuerpos de poder, todo con plena autonomía a las autoridades, pero puede formar parte y opinar y participar y proponer en todas las cuestiones que tengan que ver con el ámbito de derechos humanos, porque recordemos, los derechos humanos están en la vida cotidiana, siempre atendiendo a los principios de progresividad, pro persona, indivisibilidad, concentración. Todo esto es lo que yo creo, ¿sí? Gracias por la exposición. Ahora iniciamos con la serie de preguntas y respuestas. Primero con las y los consejeros. Buenas tardes. De acuerdo a su experiencia laboral, ¿por qué cree usted que debe ser designado presidente de la comisión? Bueno, bueno, creo que tengo los conocimientos y la capacidad, tanto técnica como personal y moral, para poder desempeñarlo, ¿sí? Digo, eso es lo que yo considero. De acuerdo al salario que percibe el presidente de la comisión, ¿cuál cree usted que sería un salario justo que ganara el presidente de la comisión? No sé cuánto gana, sí sé, porque en la ley orgánica dice que igual a un magistrado, no sé cuánto gana un magistrado, pero creo que dentro de las nuevas corrientes y la ley de austeridad podría ser revisable. Al final de cuentas, creo y espero que todos los perfiles que estamos participando tenemos un interés mucho más allá del económico, porque estamos desde la sociedad civil luchando. Por eso he tenido que combinar la parte privada con la otra, porque
pues no deja mucho eso, ¿verdad? Pero ese no es el interés. Es revisable, ¿verdad? No sé cuánto gana. No, pero No, ajá, ahí la ley orgánica dice que igual a un magistrado, no sé cuánto gana un sí, magistrado. pero de acuerdo a tú cuánto quisieras ganar. Pues mire, yo creo que el equivalente a un juez de primera instancia sería excelente, porque va a hacer funciones que le dignifiquen, ¿verdad? No sé cuánto ganen tampoco un juez de primera instancia, pero ahora con la homologación y las recomendaciones que ha dado, es que nunca he estado en el Poder Judicial y no es de mi interés, nunca he revisado las cuestiones económicas, ¿verdad? Sí. 40, 45. Mire, ustedes saben, yo no. Es todo. Me Gracias. parece justo eso, ¿eh? Hola, buenas tardes, licenciado. A mí sí me gustaría, abundando en si usted fuera presidente de la comisión estatal, ¿qué es lo que lo distinguiría a usted en ese mandato durante esos próximos 4 años? ¿Qué haría de diferente a lo que ya se ha hecho? Bueno, como le digo, yo tengo la idea de que la comisión se vuelva más dinámica y de que no se piense en la persona, en el presidente, sino se piense en una agenda a largo plazo, hacerla dinámica, hacerla con un toque más vanguardista, donde se toquen derechos que han estado olvidados. Eso creo que yo le puedo aportar a la comisión, ¿verdad? Más allá de mi persona, los conocimientos técnicos y la parte de poder impulsarla a darle una nueva cara. Muy bien, ahora en materia constitucional, usted señala que le gustaría ampliar las facultades de la comisión en materia de controversias constitucionales, a pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos esa facultad es exclusiva para ciertas autoridades y versa únicamente sobre invasión de competencias o de poderes. ¿Por qué plantea esa figura de controversias al caso concreto de la comisión? Sí, mire, dentro del ejercicio del control difuso de la constitucionalidad, creo que la comisión debe de ser más activa. Desconozco, porque también no he estado cuidando al actual presidente, si haya emitido o haya realizado alguna controversia, ¿verdad? Pero para mí he visto como otras comisiones, caso específico de la Ciudad de México, ahí sí tiene esas facultades y son más activas, ¿sí? La última figura que pongo aquí, de acciones por omisión legislativa, no entra dentro de nuestra legislación todavía, pero hay que empezar a trabajar, hay que darle dinamismo a la comisión, ¿sí? Nos hemos caracterizado por siempre andar buscando en otros estados nos llevan a la vanguardia, nos llevan un adelanto siempre. Creo que podemos estar en condiciones para poder hacerlo. Y específicamente la controversias constitucionales, la que no está, porque considero que cuando se violen los derechos humanos, la comisión debe de actuar. Muchas gracias, licenciado. Uh-huh. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Se escucha? Quisiera que nos pudiera ilustrar, si estando usted dentro de la comisión, al llegar al encargo, ¿cuál es el régimen laboral que opera en la comisión? Bueno, ahí la ley orgánica establece que todos son personas de confianza. Yo creo que hay algunas actividades o algunos actos de algunos puestos laborales que pudieran ser de otra naturaleza, ser un ejemplo de respeto a los derechos humanos laborales, ¿verdad? Esa es la convicción que yo tengo, pero esto va a derivar obviamente de las propuestas y de las cuestiones. Yo sí creo que puede haber otra naturaleza dentro de ella, ¿sí? Obviamente hay puestos en los que indudablemente son de confianza y no pueden tener otra naturaleza por sus actividades, pero sí estoy seguro cuando vi que no todos
deben de tener esa naturaleza. Debemos de ser, independientemente de quién llegue, un ejemplo, ¿verdad?, de respeto a los derechos humanos de carácter laboral. Bien. Una revisión ahí. Por favor, díganos cuál es la estructura de la comisión, la estructura orgánica Actual. de la comisión. Ok. Bueno, si mal no recuerdo, es el presidente, el consejo, una visitaduría, una secretaría técnica y hay algunas jefaturas de departamento que no las recuerdo, la verdad. Muy buenas tardes. Wenceslao, ¿podrías identificar cuáles son las autoridades que más son demandadas ante derechos humanos y por qué razones? Sí, bueno, en mi experiencia, las autoridades que tienen que ver con el ejercicio de la seguridad, ¿verdad? Tanto en la fiscalía, las direcciones de seguridad pública en sus ámbitos ahí, creo, obviamente, en su actuar ellos tienen que garantizar y a veces el uso de la fuerza o la percepción del que está del otro lado no le gusta y por eso creo que esas son las que más tienen quejas, ¿verdad? Esas, creo que podría también, yo tengo la firme convicción de que se debe de cambiar esa percepción, porque hay que proteger también a los elementos de esas corporaciones, capacitándolos, formándolos, dándoles herramientas para que sus trabajos y el producto de ellos puedan también defenderse en cualquier ámbito, en cualquier institución, porque estamos viendo con el nuevo sistema de justicia penal que se caen muchos juicios por cuestiones de esa naturaleza, entonces hay que cambiar la percepción también de eso, ¿sí? Pero yo creo que es por eso. Buenas tardes, licenciado. Me parece interesante pues la expresión que utiliza, que hay que cambiar la percepción que tiene la ciudadanía con respecto a la seguridad pública. Yo pertenezco a la organización de la sociedad civil y durante más de 15 años he estado dedicada a facilitar talleres a policía, ministerios públicos y administración pública. Nos hemos encontrado con que aún a pesar de capacitar a quienes acuden de manera inmediata, son los primeros que acuden ante hechos de violencia, cualquier tipo de violencia, no pueden actuar porque los jefes, sus directivos, les dan otras instrucciones totalmente diferentes al protocolo. Entonces llega el momento en que nos dicen, mejor no nos capaciten a nosotros, capaciten a nuestros jefes. Sin embargo, los jefes se resisten ante la capacitación. Ante eso, usted, siendo en su caso titular de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál sería la recomendación que haría en este sentido para que fueran los directivos, los que tienen el poder de decisión, a acudir a estos talleres? Bueno, mire, creo que incluso con las herramientas jurídicas técnicas que se tienen en la actualidad podría darse. Nada más falta echar a andar y desengrasar algunas instituciones. Dentro de esta propuesta que tengo de hacer más dinámica la comisión y no solo ser emisora de recomendaciones, sino participar activamente en lo que le decía yo, el derecho profiláctico, ir a las políticas, participar con pleno respeto a las autonomías, incluso hacer una observación en las agendas legislativas, ¿verdad? Digo, respetando la autonomía o a lo que pudiera ir saliendo, que esto podría… desde las
obligaciones y de las responsabilidades de los funcionarios de esos niveles, podría obligárseles, ¿verdad? Creo que eso, obviamente existe un mecanismo, la queja, la recomendación, no la hace, está el Congreso, ahí está, o la Comisión Nacional, ¿verdad? Pero esto todavía, incluso, pero si vamos más allá, tratando de prevenir, pues en una revisión y en una armonización de la legislación, podríamos tener ya una reglamentación donde sea un requisito sine qua non ahí para poder estar ahí, o un requisito de permanencia, ¿verdad? Porque si lo dejamos salir vía arbitrio o si lo dejamos dentro de la discrecionalidad de algunas autoridades, pues eso ahí está, ¿verdad? El resultado. Sí, claro, lo he visto ahí, yo también. En ese marco y en el ambiente de la semana pasada, de la manifestación que se dio en la Ciudad de México de mujeres inconformándose por la violencia de género que viven tan extrema y de la que no somos el Estado de Colima ajenos, ¿cuál sería su determinación en el caso de que esa manifestación se hubiera realizado en la ciudad de Colima? Hay que hacer una condena a quien haya violentado a cualquier persona independientemente de su condición, ¿eh? Eso es inaceptable, la violencia. Y obviamente la condena y buscar presentar a través de los mecanismos de denuncias, de recomendaciones, pero creo, miren, dentro de esto, de esta cuestión de los derechos humanos, somos una sociedad compleja y que tenemos diferencias, pero que sustancialmente somos iguales en la cuestión de derechos humanos, porque todos por el hecho de ser personas somos iguales. Tenemos algunas circunstancias que nos hacen diferentes, pero en la medida de que formemos y que tengamos se me va la palabra, de que seamos incluyentes y de que seamos tolerantes, esa es la palabra, la tolerancia a las diferencias, que en eso se debe trabajar bastante, evitamos la polarización. Eso es la polarización de los diferentes actores. Definitivamente la cuestión ahí es condenable, pero hay que ir más allá y buscar que esta polarización de los grupos que hicieron eso, pues obviamente no entrar en o buscar que ese conflicto no se dé, ¿verdad? Que creo que es el trasfondo, ¿sí? Existen grupos conservadores, existen grupos más que luchan por la libertad, pero creo que en la medida de que seamos tolerantes, podemos convivir en una sociedad más armonizada, ¿verdad? Muchas gracias. Tienen la palabra las diputadas y los diputados que así lo deseen. Diputado Farías. Licenciada Wenceslao, en el evento de la Ciudad de México, el motivo de la pregunta anterior, ¿qué cree usted que generó esa expresión impetuosa? ¿El género o la falta de valores? La falta de valores, ¿sí? Entonces, ¿qué cree usted? La desigualdad entre género, la discriminación, ¿la genera el género o la falta de valores en cada uno de los géneros? Mire, ahí yo no me atrevería a decir que es una u otra, ¿verdad? Yo más me atrevería a decir que es la falta de valores, pero también a la polarización que se le ha dado y al odio y racismo que se han hecho en algunos grupos, ¿verdad? Derivado de la falta de valores. Porque sí, no digo, si es A o B, no me atrevería a optar por una, pero creo que va por ahí. ¿Usted encuentra que existe alguna relación entre igualdad, género y discriminación? Sí, convergen todos, que si uno
está, se carga hacia el otro lado. Si la igualdad no existe, existe la discriminación, ¿verdad? Es inversamente proporcional, y la cuestión de género, pues igual, la igualdad está en el género, porque también debemos entender que la cuestión de género es hombre-mujer en igualdad de circunstancias, ¿verdad? Y más bien algunos grupos más conservados o racistas ahí pueden ir hacia el otro lado, ¿verdad? Pero sí creo que hay de manera categórica la relación. En cuanto al mejor manejo y protección, fomento de los derechos humanos, ¿qué cree usted? ¿Que hay que trabajar más en cuanto al género o a los valores en relación a los géneros? Yo creo que hay que, y esa es parte de mi propuesta, que hay que hacer una revisión y una armonización. Si nos vamos a una cuestión segmentada, ya sea de género, ya sea de los grupos originarios, ya sea de los grupos vulnerables, estaríamos pues dejando de lado otros. Yo creo que debe de ser una cuestión más armónica. En la cuestión de género debe ser un eje transversal donde todos los cotos de poder puedan pugnar por una mayor igualdad, pero además dentro de lo que propongo de la educación, de la divulgación de los derechos humanos, obviamente está en el generar dentro de las células la creación de valores, ¿verdad? Porque también de esto he visto a la comisión bastante tibia de que no opina en materia de educación, ¿verdad? Lo ha dejado ahí, ha dejado de lado algunos derechos humanos, pero creo que puede ser más dinámica, ¿verdad? Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias. Diputada Malú. Licenciado Wenceslao, es evidente que existe violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y que se han generado todavía en estos últimos 30 meses casos de alrededor de 6.500, pero que tienen que ver con lo que es la violencia intrafamiliar. Y hay un caso que no solamente ha estado en los reflectores de los medios nacionales, perdón, de los medios locales, sino también de los medios nacionales, que pareciera para la percepción de la gran mayoría de los colimenses, pues que ha quedado impune. Y que, bueno, sería muy normal que tú puedes golpear a tu familia y que no pasa nada, y que pues solamente pagando una o cierta cantidad se resuelve todo esto si se judicializa el asunto, ¿no? Entonces esto es una situación que no debemos de seguir tolerando. Si usted llegara a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué haría para proteger los derechos no solamente de esa esposa golpeada, de los hijos que han sido víctimas secundarias, sino de todas estas personas que han padecido este tipo de delitos, porque pareciera que se ha normalizado la violencia? Para no imaginar un caso diferente es el de Armería, ¿verdad? Digo, porque tengo una imaginación muy grande, pero bueno, ¿verdad? Es claro, la cuestión de la violencia sistemática es un fenómeno muy grave que vivimos en todo el país. En Colima no es la excepción. Definitivamente, todos los actos de violencia, independientemente de sea hombre o mujer, son repudiables. Pero la cuestión cuando se hace con los tintes del feminicidio, donde se hace atendiendo a las agravantes de la relación con la pareja, ahí sí, como presidente se tendría que hacer una revisión e incluso ir más allá, porque les dije, les decía que obviamente es importante y hay que fortalecer la comisión en la cuestión jurisdiccional y hay que estar, pero hay que ir a una cuestión de prevención, ¿verdad? Porque hay algunas cosas que si no se trabajan en la educación, si no se trabajan en los valores, si no se trabajan en crear hombres diferentes, ¿verdad? Que son los que violentan, pues estaríamos solamente reprimiendo actividades o castigando. En materia de derecho penal, la cuestión de
de castigar entre más grande sea la pena, no ha mostrado los mejores resultados, ¿verdad? Creo que se debe de ir a otro punto donde, obviamente, sin dejar de lado eso, podamos tener mejores resultados. Independientemente de la personalidad que sea o el grado de poder o en la trinchera en la que se encuentre, todas las personas, si cometemos un error, debemos de ser juzgados en igualdad de circunstancias. También, con todo respeto a la persona, no soy su abogado, no conozco el caso y también no podría incurrir en un prejuicio de decir que sí, eso no es. No vamos a tratar de buscar salvar un derecho violentando el derecho humano a la legítima defensa, ¿verdad? Y a la presunción de la inocencia. Hay que hacer una armonización de todo esto, ¿sí? Pero si existen elementos reales a través de pruebas idóneas y todo eso, pues obviamente cualquier persona, independientemente de donde sea, merece el castigo. Muy bien. ¿Alguien más de las diputadas? Diputada Ana Karen, contigo terminamos. Buenas tardes, licenciado. Solamente cuestionarle dos preguntitas. ¿De qué manera influyó en nuestro sistema jurídico la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso algodonero? En el caso del campo algodonero. Bueno, mire, ese tema, no soy un especialista en materia de género, también sé mis debilidades, ¿verdad? Tampoco soy Wikipedia, pero ese tema fue muy importante. En el caso de las muertas de Juárez, ¿verdad? La resolución que dio la Corte en materia de esas 3 muchachas, que no me acuerdo el nombre, 3 mujeres, vino a cambiar y vino a sacudir el sistema jurídico y les recomendó y les obligó a que cesara la omisión por parte de las autoridades en sus diferentes ámbitos de competencia, porque obviamente el fenómeno que se estaba dando allá pues era un fenómeno grave. Y aquí parecía, bueno, aquí allá en Ciudad Juárez, parecía que había una omisión consentida de no actuar, ¿verdad? Y cuando la Corte Interamericana le da esa resolución y condena al Estado mexicano al pago de años y le obliga a hacer algunas cuestiones ahí de cambios en las políticas, pues esto vino a cambiar el paradigma en algunas cuestiones, ¿sí? La verdad que es una de las sentencias relevantes y llegó un poquito tarde, pero llegó y qué bueno que llegó, ¿verdad? Y por último, de acuerdo a lo que se le ha preguntado y ha respondido previamente respecto a las manifestaciones de feministas o de mujeres en la Ciudad de México, entonces, ¿usted está de acuerdo o a favor de que a las mujeres que participaron en esa manifestación, en esa marcha, sean procesadas y sancionadas penalmente por los daños que fueron ocasionados en diversos sitios, como lo fue en el Ángel de la Independencia, o entendí mal? No, mire, todos tenemos el derecho humano a la libre manifestación, todos tenemos el derecho humano a manifestarnos, a estar en las diferentes marchas, siempre y cuando también ahí podemos entrar en un tema que se llama la antinomía de los derechos humanos, ¿verdad? O hay otra, sí, la antinomía, que cuál derecho humano es el que vale más, pero ya hay alguna, ya hay jurisprudencia, ya hay doctrina que cuál de los 2 derechos humanos vale más. Creo que todos los seres humanos que ejercemos el derecho, tenemos también cierta responsabilidad. Yo no sé, digo, no he estado lo vi en la prensa, vi algunas cuestiones ahí, pero no podría dar mi opinión
sobre si ellas fueron o no fueron. Si alguien, independientemente de la naturaleza o en la circunstancia en el que lo haga, realiza algún daño, creo que es responsable, pero obviamente no se le debe de condenar con motivo de la marcha, ¿verdad? O con motivo de la manifestación de sus ideas, ¿sí? Muy bien, licenciado. Para concluir, solamente le haremos 2 preguntas al azar de esta pequeña urna, que le voy a pedir, por favor, que ahorita se la acercan para que usted saque las boletitas y no las regrese. 2 solamente. La pregunta es muy sencilla y le vamos a dar 4 respuestas como opción. Usted va a elegir la que considere que es la correcta. ¿Qué pacto de los que voy a decir reconoce el derecho a la vida, que es inherente a la persona humana y que nadie podrá ser privado de ella de manera arbitraria? A. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. B. Declaración de Río. C. Declaración de Estocolmo. D. Protocolo de Kioto. Ah. Ok, muchas gracias. Es el conjunto, ¿en qué de estos convenios o tratados que voy a darle de opción existen las normas internacionales de aceptación general que propone el desarrollo de los mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia, contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado? La Convención Belém do Pará, del Tratado de Basilea, la Convención de Viena o la Convención de Ginebra. Belém do Pará. Ok. Muchas gracias, abogado. Es todo. A ustedes. Pues con esto terminamos, nada más pedirle el tiempo que consumimos en la totalidad para la entrevista del licenciado Wenceslao. Y bueno, decirle que a través de la página web del Congreso estaremos subiendo el total de las entrevistas y en su oportunidad ustedes conocerán el resultado del proceso. Compañeras y compañeros diputados y consejeros, tenemos unos minutos para continuar.